Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que David, al escuchar estas palabras que parecían llenas de desesperanza, sintió que su corazón se oprimía. Porque, en verdad, él sabía que la angustia tenía un propósito escondido, y en su interior ardía una llama de fe que había aprendido a llevar desde su juventud. David recordó las palabras de su propio Salmo 27, donde decía, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmo 27, 1. Con renovado fervor, David se dirigió hacia el monte donde solía hallar al Señor en oración. La brisa suave que acariciaba su rostro parecía hablar de la presencia del Altísimo. Con cada paso, sus pensamientos resonaban en su mente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, 3. Su corazón se llenó de valor y determinación. Si el Todopoderoso era su luz, no había oscuridad que pudiera abrumarlo. Al elevar su voz hacia el cielo, clamó por intervención, buscando entendimiento y dirección. Oh Señor, en este momento oscuro, muéstrame tu gloria. Manifiesta tu presencia sobre mí y en mi entorno. Dame la sabiduría para enfrentar los desafíos que se presentan, imploró con fervor. Mientras David oraba, como si la misma tierra temblara, vio una visión en su espíritu, del cielo descendía un ángel resplandeciente, cuya luz iluminaba el camino delante de él. Se acercó y, a través de su mensajero, el Señor le habló, David, he oído tu clamor. No desmayes, pues con fe enfrentarás las adversidades. Recuerda, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. El ángel extendió su mano y los ojos de David se abrieron. En su visión, vio a su pueblo rodeado de sombras y temor, pero al mismo tiempo, vio la luz de Dios brillando cada vez más intensamente en medio de la oscuridad. ¿Qué significa esto, oh Señor?, preguntó David con una mezcla de asombro y expectativa. Tu pueblo enfrentará muchas pruebas, pero cada tribulación es una oportunidad para que mi gloria sea manifestada. Lo que parece ser un obstáculo, será un camino para la victoria, y mediante ti, mostraré mi poder y mi salvación, respondió el ángel con voz potente. David sintió como la paz de Dios le llenaba, y comprendió que su propia prueba no era solo para su enseñanza, sino para edificar la fe de muchos. Mientras su corazón rebosaba de gratitud, supo que debía compartir esta revelación. Luego, el ángel se desvaneció, dejando una sensación de expectativa en el aire. Cuando el mal te aceche, recuerda que la luz del Señor no solo disipa la oscuridad, sino que también es un faro que guía a los perdidos hacia la salvación, resonó en su mente. Ahora, David se aprestaba a regresar a su pueblo, llevando consigo un mensaje de esperanza. Pero, mientras se alejaba, una pregunta emergió en su ser: ¿qué otros planes tiene el Señor que aún no he podido comprender? Así, en su jornada hacia el pueblo congregado, el corazón de David palpitaba con la expectativa de lo que Dios estaba a punto de hacer. Cada paso que daba, sentía una tremenda unción, y el misterio del propósito divino envolvía su alma. Había algo más que el Señor deseaba revelarle, pero eso quedaría para el próximo encuentro divino, donde el clamor de su pueblo haría eco en el cielo. Mientras David caminaba de regreso hacia su pueblo, una profunda convicción lo acompañaba. El eco de la voz del ángel resonaba en su mente como un tambor llamando a la batalla. ¿Qué otras maravillas tiene Dios preparadas?, se preguntaba mientras observaba a los suyos, sumidos en la inquietud y el temor. La angustia del pueblo era palpable, como una bruma espesa que se cernía sobre cada corazón. Al llegar, encontró a sus hombres reunidos, hablando en murmullos y alzando su mirada hacia el horizonte. David, ¿qué haremos?, le preguntó uno de ellos, con la voz quebrada y los ojos llenos de desesperación. Escuchadme, oh Israel, exclamó David, alzando su voz en medio de la multitud. El Señor ha oído nuestro clamor y ha prometido su intervención. Cada prueba que enfrentamos es un momento donde la grandeza del Señor puede ser revelada. No temáis. Porque el Todopoderoso es nuestro refugio y fuerza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Las palabras de ánimo comenzaron a calar en los corazones de los hombres, avivando una chispa de esperanza. Sin embargo, aún había incertidumbre en sus miradas. Ante esto, David recordó que la verdadera fortaleza venía de la revelación y el poder divino. Cada uno de vosotros debe acercarse a Dios en oración. Su luz disipará toda sombra y nos mostrará el camino, continuó. Mientras hablaba, se percató de que uno de los ancianos del pueblo, Eliab, había cruzado el centro de la reunión. Con voz temblorosa, Eliab se dirigió a David: Rey, nuestras fuerzas se han visto diezmadas, y entre nuestros enemigos hay gigantes que parecen invencibles.
¿Acaso el Señor estará con nosotros en esta batalla? David sintió el peso de la incertidumbre en la pregunta del anciano. Eliab, el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el final. En mi juventud, cuando un oso o un león venían a arrebatarme las ovejas, el Señor me libró de sus garras. Así también nos librará hoy. Confía en Él, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Con cada palabra, el ambiente a su alrededor comenzó a transformarse. La fe reemplazó al miedo, y los hombres comenzaron a recordar las hazañas de Dios en sus vidas. Sin embargo, en el corazón de David, una inquietud aumentaba. Aunque su pueblo comenzó a levantarse en ánimo, él sabía que la prueba estaba lejos de haber terminado. En ese instante, un viento fuerte surgió de la nada, haciendo volar los mantos y agitando las ramas de los árboles. David, sintiendo la presencia del Señor, se detuvo. Era como si una voz suave, como un murmullo, susurrara su nombre, David. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó, postrándose de rodillas en la tierra, rostro al suelo, temblando de reverencia. Una luz resplandeciente iluminó el lugar, y el ángel que había visto previamente apareció nuevamente. El plan de Dios va más allá de lo que imaginas. Una gran prueba se acerca, una que revelará los corazones de muchos. Pero, ¿le dirás al pueblo que aún hay más? ¿Le dirás que la victoria será suya si guardan sus corazones en el temor del Señor? David levantó la vista, sabiendo que su misión no solo incluía un mensaje de esperanza, sino también una preparación para el desafío venidero. Estaba claro que la obra de Dios iba más allá de una victoria inmediata, era una transformación que buscaba corazones rendidos y fieles. Sí, Señor, respondió David con fervor. Proclamaré tu palabra entre ellos, y recordaré tu promesa de que a su debido tiempo alzaré mi espada y cantaré victoria. Mientras el ángel se desvanecía, el suelo temblaba suavemente. David se dio cuenta de que lo que se avecinaba era no solo una batalla física, sino un desafío espiritual que podría alterar la historia misma del pueblo. Su corazón latía con una poderosa libertad sabiendo que, en cada paso de fe, Dios estaba a punto de revelar su soberano plan en medio de ellos. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que la verdadera batalla no solo se ganaría con espadas, sino con corazones convertidos, reflexionó David mientras se levantaba de la tierra, con el deseo de preparar a su pueblo para lo que vendría. La luz del Altísimo brillaba con más intensidad que nunca en su vida, y en esa certeza, sabía que había más por desentrañar en el próximo capítulo de su historia. Al amanecer del día siguiente, David se levantó antes que el sol, con el espíritu enardecido por la revelación que había recibido. En su corazón, sabía que la preparación espiritual del pueblo era tan vital como la estrategia militar. Convocó a los ancianos y líderes del pueblo, invitándolos a reunirse en la tienda de encuentro, donde el Señor se manifestaba con poder. Escuchadme, oh líderes de Israel, comenzó David, su voz sonando firme y decidida. Hoy es un día crucial. El enemigo se acerca con furia y fuerza, pero nosotros no nos rendiremos, pues confiamos en el Señor. Como está escrito, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27, 1. En este momento, no solamente se nos pide valentía, sino también fe. Los rostros de los hombres estaban marcados por preocupación, pero las palabras de su rey comenzaban a encender una llama de determinación en sus corazones. Uno a uno, comenzaron a responder con afirmaciones de fe, recordando las obras poderosas del Dios que los había traído hasta aquí. El aire se llenó de clamores de confianza, alzaremos nuestras manos al cielo. El Señor nos defenderá. Mientras se preparaban, David se retiró a un lugar apartado para clamar al Señor. En medio de su oración, una vez más sintió la presencia del Altísimo. Señor, fortalece a tu pueblo, suplicó. Que su fe crezca en este tiempo de prueba. Revela tu gloria a través de nosotros. De repente, una luz intensa iluminó la habitación, y la voz del Señor resonó en su interior. David, así como Moisés levantó sus manos en la batalla contra Amalek, así mismo, tú harás lo mismo. La victoria está asegurada, pero el corazón de mi pueblo debe estar en sintonía conmigo. Diles que busquen mi rostro, que clamen a mí y yo responderé. David, con renovado fervor, se dirigió de nuevo al pueblo. Hermanos, el Señor nos ha hablado. Mientras nos preparemos para enfrentar al enemigo, debemos mantener nuestras manos levantadas en oración. La victoria no se ganará únicamente con espadas, sino clamor de fe y unidad. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado, Salmo 27, 3. Los hombres, sintiéndose inspirados, levantaron sus manos al cielo, clamando juntos en un unísono ferviente. La atmósfera estaba cargada de una poderosa unción, no solo se estaban preparando para la batalla, sino que estaban en comunión con su Creador. Durante el día, David continuó instruyendo a su gente sobre la importancia de mantenerse firmes en la fe y en la oración. Cada grupo de hombres era llamado a orar y a meditar en la palabra del Señor, recordando quién era su defensor. A medida que caía la noche, David subió a un lugar elevado para observar el campamento enemigo. En la lejanía, las luces brillaban como estrellas, y un murmullo de voces llenaba el aire, oscuro y amenazante. Sin embargo, en su corazón había paz. La lucha no es nuestra, sino del Señor, proclamó en voz baja, mientras recordaba que la batalla era un espejo de la guerra espiritual que estaba ocurriendo en sus corazones. De repente, un gran estruendo resonó en la distancia. David sintió un estremecimiento, y el espíritu del temor se asomó en su pecho. Sin embargo, recordó la palabra del Señor y decidió regresar a su pueblo. Escuchadme. Lo que viene no es solo un desafío físico, sino una prueba de fe que transformará a cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para ser testigos de la gloria de Dios? Porque el Señor ha prometido que, si nos mantenemos firmes, seremos salvos. Pero aún hay más en su plan así, mientras la oscuridad se profundizaba, y el temor podría haberse convertido en desesperación, David levantó su mano en señal de unidad. Lo que el pueblo no sabía era que la próxima noche no solo se libraría una batalla, sino que una revelación de lo eterno estaba a punto de desatarse en su medio, llevando consigo no solo victorias temporales, sino transformación eterna. ¿Qué sorpresas guardaba Dios para su pueblo? El desenlace aún estaba por llegar. Mientras la noche caía como un manto oscuro sobre el campamento de Israel, David reunió a su ejército bajo las estrellas. La luz de la luna iluminaba sus rostros, reflejando una mezcla de determinación y temor. Era un tiempo en el que la fe debía prevalecer sobre el miedo. En medio de aquellos hombres, David alzó la voz una vez más, dejando que las palabras del Señor fluyeran a través de él. Hombres de Israel, escuchen, dijo, con firmeza en su corazón. Hoy enfrentaremos la tormenta que se avecina, pero recordemos que en la oscuridad, la luz de Dios brilla aún más brillante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Salmo 23:4. ¿Puede un hombre rendido conocer la fuerza que proviene del Altísimo? Hoy veremos el poder de nuestro Dios. La respuesta del pueblo fue un grito de unidad y alabanza, elevándose hacia lo alto como una ofrenda agradable al Señor. Era un sonido poderoso, un eco de la promesa que habían recibido. Las palabras de David resonaban en el aire, transformando su temor en valentía. De súbito, se oyó un estruendo distante que rompió la noche, y la tierra tembló bajo sus pies. Desde el campamento enemigo, apareció la voz del general filisteo, Goliat, retando a Israel una vez más. ¿Dónde está tu Dios, David? Hoy caerás y tu pueblo caerá conmigo. Su risa resonó como un trueno, desafiando la fe del pueblo de Dios. David sintió que en su interior una rabia santa se encendía. No se trataba de una batalla contra un hombre, sino de la batalla entre luz y oscuridad, entre fe y desesperación. Erguido ante su pueblo, exclamó, no temáis, hermanos. Nuestro Dios ha ido delante de nosotros, y aunque el enemigo se levante como una montaña, sabemos que el Altísimo es nuestra roca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91, 1. Movido por el fervor de su pueblo, David se arrodilló en el suelo, levantando sus manos hacia el cielo. Señor de los ejércitos, escucha nuestro clamor. Hoy entregamos esta batalla en tus manos. Revélate, oh Dios, y muestra tu gloria entre nosotros. Al terminar su súplica, un viento fuerte comenzó a soplar, trayendo consigo una sensación de poder divino. Mientras el pueblo oraba, una luz resplandeciente comenzó a emerger en el horizonte, como un amanecer que no se podía ignorar. La presencia del Señor se hizo tangible, algo estaba a punto de suceder. Los hombres de Israel sintieron una paz que superaba todo entendimiento, una seguridad profunda de que no marchaban solos. Entonces, un murmullo de temor surgió entre las filas del enemigo. Los filisteos, al ver el brillo de aquella luz, comenzaron a titubear. David se giró hacia su pueblo y, en un tono más bajo pero cargado de autoridad, dijo, lo que estamos presenciando no es solo un milagro, es una manifestación del poder de Dios. Las puertas de la victoria se están abriendo.
Mantengamos nuestras manos en alto y clamemos juntos por la salvación, por la liberación, y seremos testigos de su intervención. Así, los hombres levantaron una vez más sus manos al cielo, ahora con una intensidad renovada, el sonido de sus voces llenaba la atmósfera de fe. Al entrelazarse sus clamorosos corazones, llegó el momento crucial. En aquel instante, la voz del Señor resonó en el corazón de David: «Hoy estoy formando en vosotros guerreros de fe, y no solo libraréis batallas físicas, sino que también forjaréis el destino de generaciones. Porque mis planes son más altos que vuestros caminos, y mi propósito será cumplido entre vosotros». La noche no solo traía batalla, traía la promesa de una revelación. Un poderoso palpito recorrió el aire, como si la creación misma se preparara para ver el desenlace divino. El plan soberano de Dios iba mucho más allá de la contienda esa noche, se trataba de edificar un pueblo que dependiera únicamente de él. Mientras la luz comenzaba a brillar más intensamente, David sonrió, llevando la certeza en su alma: la victoria será nuestra, pero lo que el Señor tiene preparado tras esta noche es aún más sorprendente. Estén alerta, su gloria está a punto de ser revelada. A medida que la luz celestial se intensificaba, una profunda calma envolvió el campamento de Israel. La multitud, unida en un fervoroso clamor, parecía uno solo, un cuerpo cuya fe se alzaba como un faro en medio de la tormenta. David, sintiendo la conexión divina con su pueblo, elevó su voz nuevamente, ahora llena de una certeza que brotaba del mismo corazón de Dios. Este no es solo un enfrentamiento contra Goliat, proclamó con autoridad, sino una manifestación de que el Señor pelea por nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27, 1. Hoy debemos recordar que nuestra fuerza proviene de Él, nuestro Redentor. Los hombres hicieron eco a sus palabras, gritando con fervor. Cada corazón palpitaba con el ritmo de la promesa divina. Pero en medio de la gloria que los rodeaba, David sintió un peso en su corazón, un susurro del espíritu que le recordaba que la batalla aún no había comenzado del todo. Goliat, el coloso filisteo, se había erguido ahora como una sombra ominosa, desafiando la luz. De su garganta emanaban palabras que empañaban la atmósfera de fe, intentando romper la unidad de Israel. ¿No hay hombre entre vosotros que se atreva a enfrentarse a mí? Hoy conoceréis el fracaso. David, al escuchar aquellas burlas, se sintió impulsado a responder. Un fuego avivó su interior, y se acercó a los hombres del campamento con decisión. ¿Acaso no hemos visto el poder de nuestro Dios? ¿Acaso no ha dicho el Señor que no nos dejaría solos? Él es nuestro guerrero. La batalla es del Señor, 1 Samuel 17:47. El murmullo en el campamento se tornó en una sonora respuesta, unida en la fe renovada. Era como si todo el cielo se alineara con su voz. David, con su cetro, miró hacia el horizonte, donde la luz dorada comenzaba a teñir el cielo matutino. Era un recordatorio de que la victoria ya estaba proclamada en lo espiritual. Al mirar al gigante que amenazaba, David recordó las historias de antaño, cómo el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, cómo habían derrotado a enemigos mucho más poderosos. Con cada paso que daba hacia el escenario de la batalla, recordó cómo Dios había liberado a su pueblo, por lo que se armó de la fe que solo proviene de la poderosa mano de Yahvé. Goliat, tú eres un problema menor ante el Dios de los ejércitos. Hoy te enfrentaré no con espada ni lanza, sino con el nombre de Jehová, el cual tú has desafiado. Lo que hoy se revelará no solo será un triunfo, sino un faro para todas las naciones, afirmó, con el vigor que solo un ungido podía tener. Los filisteos comenzaron a murmurarse entre ellos, sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. Lo que habían comenzado a menospreciar, la fe y valentía de un joven pastor, comenzaba a parecerse a una tormenta inminente. En contraste, los soldados de Israel, sintiendo el ardor en sus corazones, empezaron a levantar sus escudos en preparación. Hoy el nombre del Señor será exaltado, gritó David, poniendo su fe en acción, y así, en ese instante sagrado, se erguió un silencio profundo, como si el universo entero esperara la señal de la manifestación divina. Mientras David tomaba su onda, su mirada se fijó en el frente, y una voz interna resonó claramente: aquel que desafía a mi pueblo desafía mi propósito. Los planes de la humanidad se desvanecen ante el pacto eterno que he hecho con el linaje de Abraham. Hoy, el mundo conocerá el sentido de mi gloria en tu vida, David. El aire se tornó denso, y el temblor de las fuerzas celestiales se hacía palpable. La victoria no era solo una posibilidad, era una certeza, y David estaba a punto de dar un paso hacia un destino que cambiaría la historia.
La luz resplandeciente se intensificó, y un nuevo amanecer estaba al borde de revelarse. Así, mientras los ecos del desafío flotaban en el aire, el corazón de David vibraba con expectativa, sabiendo que más allá de la ira del gigante, había una revelación mayor por venir. El plan soberano de Dios, que seguía inquebrantable, se manifestaría de formas que ni él ni el pueblo podían imaginar. Algo grandioso estaba por suceder en esa batalla, que resonaría en toda la humanidad. Mientras David se plantaba firme, su fija mirada en Goliat, una expectativa electrizante llenó el aire. Las sombras del gigante se proyectaron amenazantes, pero la luz del cielo iluminaba su corazón, empoderándolo. Las palabras que brotaban de sus labios eran más que meros ecos, eran declaraciones de fe y confianza en el Dios que había estado con él desde su infancia, cuidando de sus ovejas y librándolo de las garras del león y el oso. Hoy, tú, Goliat, conocerás el poder del Altísimo. No en mi fuerza, sino en la de aquel que me envía, David proclamó con la voz firme como el bronce. En su mano, la honda parecía no solo un arma, sino un símbolo del pacto de Dios con su pueblo, un recordatorio de que, incluso en la debilidad, la victoria venía de lo alto. La multitud vibraba con cada palabra que salía de su boca. Las mujeres y hombres de Israel, una vez llenos de temor, comenzaron a alzar sus voces en unidad, repitiendo el salmo que resonaba en sus corazones: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 27, 3. Goliat, con su armadura reluciente y su estatura imponente, desvió la mirada hacia David con desdén. Soy un perro para que vengas a mí con palos, rugió el filisteo, insultando la fe de aquel joven que se atrevía a desafiarlo. Sin embargo, lo que para él era desprecio, pronto se tornaría en la llave de su propia destrucción. Hoy, el Señor te entregará en mis manos, dijo David, su voz resonando, no solo en el aire, sino atravesando los corazones de aquellos que le rodeaban. Y entonces, toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47, con una audaz determinación, David giró sobre sus talones y dio un paso adelante. Sus manos trabajaron rápidamente, tomó 5 piedras lisas del arroyo, cada una representando la fe inquebrantable de un hombre que sabía que contaba con la defensa de Dios. Se preparó para el inminente encuentro. Mientras el aire se impregnaba de una anticipación divina, el coloso se acercaba, su voz resonando, una mezcla de rabia y burla. ¿Te enviarás a pelear contra mí? Hoy tus carnes serán comida para las aves del cielo. La amenaza de Goliat ardía en el aire, pero la fe de David se alzaba como un escudo brillante que le protegía del temor. Ciertamente, el momento estaba en la cúspide de la revelación. En un giro de onda preciso, David lanzó la piedra con un grito que resonó a través del campo de batalla. La piedra atravesó el aire, como si la mano misma de Dios guiara su trayectoria, y encontró su blanco en la frente del gigante, quien cayó con un estruendo sin igual. La tierra tembló bajo el impacto de la caída de Goliat, y la multitud de soldados israelitas rugió en un clamor de triunfo. La victoria no solo era de David, sino del pueblo que había sido fortalecido por su fe. El tono de la batalla se había transformado. El Dios de los cielos había enviado una señal palpable en un momento crítico. El Señor es mi luz y mi salvación, gritó David, mientras corría hacia el coloso caído, alzando su espada en triunfo. Hoy he visto la gloria del Señor en mi vida. La luz de Dios brilla sobre su pueblo, y nunca seremos avergonzados. En ese instante de victoria, mientras el pueblo de Israel celebraba, una voz resonó en el cielo que decía: este es solo el comienzo. Desde este triunfo, mi propósito se extenderá, y los reinos de la tierra conocerán mi nombre. La historia que está por revelarse será aún mayor, con un pacto que alcanzará a todas las naciones. Prepárense para lo que está por venir. La luz se intensificó una vez más, y David sintió en su espíritu que el camino se traía ante él, un destino donde su valor sería el eco de una promesa atemporal. Una revelación del plan soberano de Dios estaba en marcha, y lo que venía cambiaría el curso de la historia para siempre. Con el estruendo del gigante desplomándose en la tierra, el eco de la victoria resonó en cada corazón de Israel. David, con la espada de Goliat aún en su mano, miró a su alrededor, testigo del despertar de un pueblo que había estado atrapado en el temor. Las filas de los israelitas, antes desalentadas, comenzaron a moverse con renovada fuerza y fervor. Se alzaron gritos de alegría y aclamo, un himno de liberación que resonaba en el campo de batalla. La victoria es del Señor, proclamaron los soldados, con sus voces elevándose como una ofrenda al cielo. El Señor ha humillado a nuestros enemigos.
Pero en la mente de David, la victoria era solo el preludio de algo mucho más grande. Mientras corría hacia la multitud, su corazón latía al ritmo del plan que se desplegaba ante él. El triunfo sobre Goliat no solo había llevado la gloria a Israel, sino que representaba un giro divino en la historia, un anuncio de la soberanía de Dios sobre las naciones. Los filisteos, viendo a su campeón caer, se llenaron de terror. Huyeron en desbandada, y los soldados de Israel, ahora encendidos por el valor que Dios había impartido a su rey, los persiguieron, gritando con la determinación de quienes han visto la mano poderosa de Dios en acción. Sin embargo, no era solo una batalla física, David comprendía que lo que había librado ese día era una guerra espiritual. En su corazón, sintió que cada paso dado hacia el campo de batalla era un paso hacia el cumplimiento de un propósito mayor. Oh, Señor, murmuró en oración, ¿qué más tienes preparado para tu pueblo? ¿Qué revelaciones se avecinan? Al caer la tarde, el mundo se envolvió en una bruma dorada, y David se detuvo en el lugar donde una vez se había enfrentado al gigante. Con la honda aún en mano, se arrodilló en tierra, y alzó su mirada al cielo. Tu fidelidad ha sido más grande que mis temores, oh Dios. Has mostrado a tu pueblo que no hay gigante que pueda detener la obra de tu mano. ¿Qué es lo siguiente? Mientras sus palabras flotaban en el aire, las nubes comenzaron a congregarse en lo alto, y una luz brillante brotó detrás de ellas. En ese momento, David sintió una ola de presencia divina inundar su ser, como si el cielo mismo respondiera a su clamor. Escucha, David, resonó una voz profunda y clara entre las nubes. Este triunfo no es solo para tu generación. He establecido un reino eterno a través de ti, y de tu linaje fluirá la esperanza de todos los pueblos. Lo que ahora has visto es solo parte de la historia que estoy escribiendo. Los corazones de los israelitas se estremecieron ante el sobrenatural, la revelación de una alianza sagrada comenzaba a perfilarse. David sabía que debía ser un rey conforme al corazón de Dios, cuya misión iba más allá de gobernar un reino terrenal. Oh sí, Señor, guíame en este camino. Déjame ser un instrumento de tu paz y amor. La voz continuó, marcando un destino que resonaría a través de las generaciones, de tu semilla, nacerá uno que acercará a los hombres a mi reino. Su nombre será conocido entre las naciones, y su sacrificio, eterna redención. La tierra se llenó de un nuevo poder, un susurro divino comenzó a brotar en el corazón de todos los que escuchaban. Mientras el pueblo celebraba la victoria, David supo que su vida estaba entrelazada con la narrativa divina de salvación. Que aquellos que escuchan este clamor estén atentos, pues seré su Dios, y los guiaré hacia el cumplimiento de mis promesas. Lo que has reconocido hoy es solo el inicio de grandes maravillas. Prepárense para el camino que aún no han visto. Así, el corazón de David ardía con la certeza de que un nuevo capítulo de la historia se comenzaba a escribir, uno que atravesaría el tiempo e impactaría a todos los pueblos. El futuro había llegado, y la soberanía de Dios iba a revelarse de formas que jamás pudieron imaginar. La batalla había sido ganada, pero la guerra por las almas, tanto en su reino como en toda la tierra, apenas comenzaba. Los ecos de la victoria aún resonaban en el campamento de Israel, pero dentro del corazón de David latía una inquietante certeza. Mientras los hombres celebraban, su espíritu, elevado por la gloria de Dios, comenzó a cuestionar lo que vendría siguiente. La victoria es tuya, Señor, pensó, pero el desafío no ha terminado. A medida que el sol se ponía en el horizonte, una sombra comenzó a alzarse sobre la mente de David. Recordó las palabras recibidas bajo la luz celestial, que revelaban no solo su misión como rey, sino también la dura realidad de ser líder. ¿Cómo llevaré a cabo tu propósito entre este pueblo, oh Dios? Las pruebas no cesarán, el enemigo no descansará. En esa contemplación, David se sintió impulsado a buscar el consejo del Señor. Así que, al anochecer, se retiró a un lugar solitario en el monte, donde podía estar a solas con Dios. Allí, un viento suave le acarició el rostro, trayendo consigo el recuerdo de las promesas divinas. ¿Qué debo hacer?, clamó en su angustia. Te he visto actuar, pero ¿cómo me sostendrás en lo que está por venir? Su voz se desvaneció en el silencio del desierto, y los cielos se mostraron despejados, como si la creación misma aguardara la respuesta. Al poco tiempo, un susurro llegó a sus oídos, profundo y envolvente. No temas, David, dijo la voz del Señor. Tú que has puesto tu confianza en mí, seré tu luz y tu salvación. No te sobrecogerá el mal, porque estoy contigo. Era un pasaje muy conocido, pero resonó en su alma con una profundidad renovada. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quien he de atemorizarme? Salmo 27, 1. David sintió un aliento de valentía. La realidad de sus retos no se desvanecía, pero le era recordado que el mismo Dios que lo había sustentado había prometido protección. Los gigantes habían caído, pero ¿qué de los desafíos que vendrían en el camino? Espero en el Señor, en su palabra tengo esperanza. Mi corazón aguarda por él. ¿No se me mostrará la gloria, incluso en la oscuridad? De pronto, una luz brillante atravesó las tinieblas del cielo, como un recordatorio de la presencia de Dios en su vida. Esta experiencia transformadora impregnó su exterior de una paz que superaba todo entendimiento. Hecho está, se dijo, mi vida está en tus manos, oh Dios. Te buscaré en cada momento y te alabaré en cada circunstancia. La voz del Señor resonó una vez más. Recuerda, David, en tiempos de miedo y de lucha, tu confianza en mí será el baluarte que te sostenga. Muchos vendrán a ti, buscando tu guía, y tú les señalarás el camino a mí. El albor de un nuevo amanecer empezaba a asomarse en su vida, y con ello la certeza de que su camino no estaba libre de pruebas, pero tampoco desprovisto de esperanza. Con el corazón renovado y el espíritu dispuesto, David sabía que el llamado de Dios en su vida había comenzado a materializarse. «Oh, Señor», exclamó, «fortaléceme para los días venideros. Muéstrame tu gloria a través de cada prueba». En ese instante, un viento fuerte sopló y las hojas de los árboles comenzaron a danzar en agradecimiento, como si los ángeles en el cielo aplaudieran la decisión de un rey que se rendía a la soberanía de Dios. La batalla por las almas había comenzado, pero así también el camino de la salvación y la esperanza, y mientras David descendía del monte, la certeza de cielos abiertos le seguía. «Prepárense, pueblo mío», proclamó a su gente. «El Señor está en medio de nosotros, y mucho más está por venir. De entre nuestras luchas, la esperanza resurgirá. El camino hacia la redención aún no ha sido revelado del todo». David, con la determinación palpable en su voz, miró hacia adelante, contemplando el panorama que se extendía ante él. El próximo capítulo de la historia no solo tocaba a Israel, sino a toda la humanidad, pues las palabras del cielo estaban apenas comenzando a revelarse. «¿Qué más, oh Dios, esperas hacer en nosotros?». Fue un susurro que dejó caer la quietud de una promesa, un recordatorio tangible de que su propósito se iría desplegando, conforme el tiempo avanzaba. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a asomarse en el horizonte, el pueblo de Israel despertó con un renovado sentido de propósito y esperanza. La batalla contra Goliat había sido solo la primera de muchas pruebas por las que tendrían que pasar. David, ahora ungido como rey no solo por la unción divina, sino también por la fe de su pueblo, supo que cada victoria traería consigo un nuevo desafío. Él se reunió con los ancianos y líderes de Israel al amanecer. Sus rostros estaban marcados por la mezcla de alegría por la victoria y preocupación por las futuras confrontaciones. «Hermanos míos», exclamó David, con su voz resonando en la asamblea. «No podemos permitir que esta victoria nos lleve a la complacencia. Debemos prepararnos para lo que el Señor tiene reservado para nosotros». Recordó las palabras que habían resonado en su corazón la noche anterior: «En tiempos de miedo y de lucha, tu confianza en mí será el baluarte que te sostenga». Cada líder escuchaba en silencio mientras David compartía su plan para consolidar su reino, enfocándose en la fortaleza física y espiritual. Sabía que, aunque el enemigo había caído, otros aún acechaban las fronteras de Israel. «Confiad en el Señor, y mantengamos nuestras manos en alto en alabanza y oración. Así como Él nos ha librado hoy, también lo hará en los días venideros». La gente comenzó a responder a sus palabras con fervor. «Amén. Amén», resonó entre la multitud, llenando el aire con la certeza de que el Señor los guiaba. David, sintiéndose fortalecido por la unidad de su pueblo, decidió que se debía construir un lugar de adoración, donde pudieran acercarse a Dios en oración y súplica. «Construiremos un tabernáculo para que la gloria de Dios habite en medio de nosotros», proclamó. «Esto será una señal para cada nación, un recordatorio de la grandeza de nuestro Dios». Así comenzó la obra de edificar un altar en honor a Jehová, y mientras el pueblo trabajaba juntos, la unidad floreció. Las familias, los ancianos y los niños colaboraron, recordando las hazañas de Dios y compartiendo testimonios de cómo el Altísimo había actuado en sus vidas. La alegría y el fervor espiritual se esparcieron por el campamento, como un viento renovador que avivaba la fe. Días se convirtieron en semanas, y mientras el tabernáculo tomaba forma, también lo hacía la formidable reputación de David como rey. Sin embargo, en la calma de la vida cotidiana, David seguía sintiendo la carga de su liderazgo.
Conocía bien que cada decisión que tomara afectaría no solo a su pueblo, sino también al legado que dejaría. Una noche, mientras meditaba en su hogar, decidió buscar al Señor nuevamente. Se retiró hacia su habitación, donde encendió una lámpara y colocó el pergamino del Salmo 51 sobre su regazo. Alzó su voz en oración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Las palabras fluyeron de su corazón, clamando por dirección y sabiduría para lo que estaba por venir. Durante su ruego, vio una visión, un árbol frondoso cuyas raíces estaban firmemente arraigadas en una piedra sólida. Comprendió que su confianza en Dios debía ser igual en fuerza y profundidad. Así crecerá mi reino, pensó, conquistando no solo territorios, sino corazones. Al amanecer, David se sintió renovado. Con el tabernáculo completado, decidió que era momento de un culto de dedicación. La orquesta de Israel, compuesta por hombres y mujeres talentosos, se reunió para alabar al Señor en el lugar que había sido consagrado. Mientras la música llenaba el aire, el pueblo se congregó junto al tabernáculo, y con corazones agradecidos, comenzaron a alabar a Dios. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria, gritó David, llevándolos en alabanzas. La gloria de Dios descendió, y la atmósfera se llenó de luz. Así, Israel no solo había vencido a Goliat, sino que había encontrado su identidad en la adoración y fe en el Dios vivo. Y así, la historia de David continuó despegándose. Su reinado, fortalecido por la fe, traería prosperidad, pero también iba a enfrentarse a conflictos, lecciones y desafíos que lo llevarían a convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que el pueblo no sabía era que, detrás de cada victoria y prueba, Dios estaba preparando algo aún mayor, un legado que se extendería a través de generaciones, donde la esperanza y la redención de la humanidad resonarían para siempre. Es el momento de levantarte y seguir los pasos de David. No permitas que el miedo te detenga, porque la historia de su victoria puede vivir en ti. No olvides nunca que si confías en el Señor, verás su gloria manifestarse en cada parte de tu vida. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de respaldar este canal a través de estas acciones.